Buenas tardes, estimada concurrencia, a este tercer Congreso Virtual Internacional Posgrado en Informática que se transmite de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. En esta oportunidad tenemos la presencia de Andri Chiriguita, de Venezuela, que nos trae un tema interesante. Perfecto. Saludos, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Chiriguita. Y siguiendo con este ciclo de conferencias, voy a estar conversando con ustedes un poco de lo que son las herramientas efectivas para Smart Working o cómo emprender en la era digital. Bien, en la agenda del día de hoy, pues vamos a estar trabajando lo que son las herramientas, un poco de lo que es el Smart Working, las alternativas que tenemos, la realidad de los emprendimientos y el por qué fracasan los emprendimientos. Bien, que al final de cuentas es el meollo del asunto de cómo emprender en este proceso, en estos cambios, en esta situación en la cual estamos en este momento. Siguiente presentación, por favor. El por qué fracasan las startups. Bien, un detalle acá. Nosotros estamos muy acostumbrados a visualizar las empresas como empresas grandes, medianas, pequeñas, pues colocándole acoples como micro, pyme, etcétera. Bien, el término de startups o empresas que están naciendo es más usado en Gringolandia, bien, en Estados Unidos, aunque ya se ha masificado también bastante. Yo prefiero utilizar la palabra emprendimiento. Pero lo que queremos decir acá es que pues no hay un cerco, ¿bien? Las empresas pueden ser muy pequeñas en cantidad de personas, pero al final de cuentas, pues dependiendo de cómo se desarrolla en el tiempo, pueden convertirse en unos monstruos. Y una meca de esto es, por ejemplo, ver los comienzos de Amazon, los comienzos de empresas como Apple, que fueron grupos muy pequeños, ¿sí? Y estos entonces, pues, se posicionaron y hoy día son unos monstruos. Entonces, por eso es que el término mejor es emprendimiento. Es una empresa que están haciendo, es un deseo de crear una empresa, ¿bien?, de gran tamaño. A nivel global se considera un emprendimiento estable cuando su facturación anual supera el $1.000.000, ¿vale? Entonces acá hay unos datos bastante interesantes. El primero de ellos, el que marca todo esto, es el 90% de todos los emprendimientos fracasan. Esto es duro, ¿eh? Solamente 10 emprendimientos de cada 100 van a pasar el primer año. Seven Science indica que las razones de que estos fracasos ocurran es, primero, no se conoce el mercado. Casi la mitad de los emprendimientos nacen sin hacer un estudio de mercado, sin hacer una revisión del por qué deben de existir. Casi un tercio de los emprendimientos, 29% de los mismos, no tienen en cuenta que emprender requiere capital. No solamente un capital inicial para decidir arrancar, sino un capital para sostenerse con todas las situaciones, los vaivenes que la vida nos presenta durante esta primera etapa, que es
la etapa en la cual nos vamos a ajustar a un medio que es muy, muy cambiante. Por supuesto, el 23% de estos emprendimientos fracasan porque su equipo es débil. Cuando hablamos de un equipo débil, estamos hablando de no hay una buena empatía, no hay una buena relación de equipo. ¿Bien? Supongamos esto de manera sencilla. Armamos una empresa con la familia. Armamos una empresa con el primo, con la cuñada, con el hermano, y resulta que no nos conocemos más allá de que somos familia. Cuando las situaciones pues comienzan a apretar, empieza cada uno a sacar los detalles de sus lados y las empresas simplemente se fracturan y desaparecen. Y vean este último detalle, solamente el 19% de los emprendimientos son diezmados. Cuando hablamos de un emprendimiento que es diezmado, es un emprendimiento que se enfrenta a una empresa ya consolidada y esta, por el tema de los peces, pues al ser más grande, termina eliminándolo del mercado, ¿vale? Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta. La realidad de los emprendimientos. Menos del 6% de las nuevas empresas obtienen financiamiento. Para aquellos que desean convertirse en un nuevo emprendimiento, deben de pensar que no todas las empresas reciben financiamiento. De hecho, son muy pocas las empresas que reciben financiamiento para poder crecer, para poderse establecer. Si no tenemos esto en consideración, pues no podemos crear un emprendimiento que crezca en el tiempo. ¿Vale? Las empresas que tienden a gastar más en marketing como porcentaje de los ingresos, pues van a crecer más rápido. Un caso directo de esta situación es Udemy. Aunque Udemy está muy bien posicionada como una empresa, una plataforma de formación online, ya este año entró de nuevo en una ronda de negociaciones para aumentar la cantidad de dinero que va a dedicar al marketing. Es decir, para poder crear más dinero, para ser más rentable en el mercado, pues debe invertir una mayor cantidad de dinero en marketing. Pero recordemos, invertir en marketing significa invertir en un conjunto de herramientas y estrategias que permitan llegar a los clientes. No es solamente invertir en publicidad. Siguiente. Un detalle que suele visualizarse bastante es que creemos que tener a un grupo de expertos formando un emprendimiento es garantía de que dicho emprendimiento va a desarrollarse efectivamente. La verdad no es esa. La verdad es que se necesita muchos elementos en contraste para que un emprendimiento se desarrolle. ¿Bien? Y no solamente el tener la expertise es lo que va a ser la garantía de esto. Por último, podemos decir que los costes medios o los costes promedios anuales, ¿bien?, de gastos para establecer empresas rondan entre los 10,000 y los 125,000 dólares. Esto entendiendo que hay un tabulador, digámoslo así, no está definido, no hay una base, pero hay una creciente y constante en la mayoría de los países sobre cuáles son los gastos y las asignaciones. ¿Sí? No así el caso de Latam, donde estos gastos tienden a ser mucho menores, y aquí es el punto importante.
Latinoamérica tiene un valor muy, muy interesante al tener unos costos de manejo para los emprendimientos que son mucho más bajos que en cualquier otra región. Siguiente. Ahora, ¿cómo paliamos esta situación? ¿Cómo generamos alternativas? ¿Cómo realmente entonces podemos decir, oye, pero ¿cómo emprendo? Ya me estás diciendo que todo esto es feo, que todo esto se creó dentro de una estructura que es terrorífica para poder comenzar. Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de comenzar? Y segundo, ¿cómo es posible crecer en este proceso? Bien, hay formas de mejorar esas situaciones. Una de ellas es las incubadoras o el apadrinamiento. Una empresa ya establecida crea programas a través de los cuales desarrolla o impulsa el desarrollo de otras empresas o emprendimientos nacientes. En muchos casos, este nombre no solamente son incubadoras, en unos se les llama aceleradoras, en otros se les llama centros de desarrollo, en otros se les llama simplemente centros de emprendimiento y, por supuesto, incubadoras. Una de ellas, la más interesante, G, es un centro de apadrinamiento en Estados Unidos que hoy por hoy ha apadrinado a empresas como Open English, ha apadrinado a empresas como Platzi, ha apadrinado a empresas como Coursera, que todas ellas han nacido de allí, de desarrollarse de la mano de un grupo de personas que conocen y manejan un proceso y que siguen una tendencia en el tema. Por supuesto, una realidad, ¿bien?, de la vida es que debemos de hacer un análisis de mercado. Ya lo veíamos en las láminas que nos precedieron. Tenemos que hacer un análisis de mercado, pero el análisis no se puede quedar solamente en los números, porque nos olvidamos que el mercado está conformado por personas y las personas tienen un pensamiento divergente y es por ende que el análisis debe estar sumado, el análisis cuantitativo, que ya, por supuesto, muchos emprendimientos quizás realizan, a un análisis cualitativo, un análisis que vaya a ver cuál es la razón detrás, lo que realmente motiva al mercado. La formación. La formación es parte importante de desarrollarse. De hecho, en el último grupo de años dentro de la pandemia, nos encontramos con la situación en la que los e-learning o la formación se desplegó. Pero también nos encontramos con la situación de que hay que ser más selectivos con el tipo de aprendizaje, pero es necesario. No se puede llegar a emprender sin tener conocimientos, es una necesidad. Y el conocimiento es constante, no es solamente una base, no es solamente que me quedo con lo que tengo en este momento, sino que a medida del tiempo voy haciendo y voy trabajando en mejorar continuamente cómo somos. La integración en redes. La integración en redes no significa que nos metamos en las redes sociales. Ojo, las redes sociales son buenas, pero la integración en redes tiene que ver con unirnos con otros emprendimientos, con otras empresas, de manera de potenciarnos entre todos. Esa es una forma de evitar la arremetida del mercado, sobre todo evitar el ser diezmados, porque podemos encontrar en esos emprendedores nuevas formas de generación de cada uno de
niveles o insumos necesarios en cada una de las partes de toda la cadena que se requiere para llegar al producto que se le va a presentar al cliente. Entonces, las redes tienden a ser un elemento extremadamente importante para paliar todas las situaciones negativas que ya vimos en láminas anteriores. Por supuesto, debe haber una estrategia y esta estrategia no puede nacer solamente de destapar la olla. Debemos de hacer un análisis que nos mida con toda la información que tengamos posible el cómo vamos a abordarla, entendiendo las peores situaciones posibles y cómo paliarlas. Cuando una persona o un grupo de personas prevén lo más cercano posible cómo puede ocurrir el futuro, estarán mejor preparados para sí mismos. Un efecto de esto es en la familia. ¿Bien? Viendo a la familia como una empresa. Ninguna familia que se preste, ningún grupo familiar puede involucrarse en un proceso y no estar viendo el día de mañana, porque si no lo hace, si no está consciente de los cambios que van ocurriendo en el tiempo, pues va a quedar en una situación de dificultad. Y por supuesto, todo esto se arropa con un término que es otro término gringo de smart working o del trabajo inteligente. ¿Bien? Entonces, smart working. Smart working significa, si puedes ponerlas todas, por favor. Smart working significa entonces trabajar desde las diferentes locaciones, diferentes situaciones, diferentes posiciones e integrar estos elementos con base en un recurso que hoy por hoy es de boga, que es la tecnología. Esto nos permite inicialmente, por supuesto, flexibilidad y movilidad. ¿Bien? Perdonen que los cargué todos a la vez, todos los elementos que definen el Smart Working. Lo que queremos es que puedan visualizar qué es en contexto el Smart Working. El Smart Working entonces es sumar tecnología, que es un elemento que hoy por hoy nos ha permitido unificar a personas en cualquier parte del globo, tener la posibilidad de estar en cualquier sitio y bajo cualquier condición y poder laborar, pero para ello es importantísimo que estén definidos objetivos y tareas a lograr adecuadamente, con un concepto empresarial que no es igual al concepto empresarial que teníamos anteriormente o en la empresa en físico. ¿Por qué? Porque el concepto de la empresa en físico en su mayoría de los casos se basa en entro a una hora, laboro 8, 9, 12 horas de labor y salgo. Estos conceptos no aplican en el Smart Working. De hecho, cuando se llevan estos conceptos al modelo virtual, lo que se está haciendo es perder la posibilidad de desarrollar realmente la estrategia. Entonces, cuando en un trabajo que estés desarrollando de manera remota, es decir, sin ir a la empresa, pero tienes que entrar en un horario y tienes que salir en un horario, pues lamentablemente no estás en el Smart Working. ¿Bien? Solamente estás en un trabajo a distancia, pero sigues teniendo las mismas situaciones. Cuando en un trabajo o labor no se han definido adecuadamente cuáles son las tareas y cuáles son los objetivos que se van a lograr estructuralmente de manera tal que el pensamiento no está
en definir qué quiero, ¿bien? Y tenemos que lograrlo como fin, sino cuáles son cada uno de los pasos que debo ir desarrollando para que ese objetivo macro se dé. ¿Cuáles son las tareas que como empleado, que como parte de la organización yo debo cumplir dentro de mi espacio? Y por supuesto, ¿cuánto es el tiempo máximo que deben de fluir esas tareas dentro del mapa o hoja de ruta? ¿Sí? Si tenemos esto totalmente claro, entonces tenemos una visión global, es decir, una visión 360 de la situación, y por ende los empleados no necesitan estar en un horario de trabajo. Una persona puede lograr sus objetivos en menor o mayor tiempo, siempre y cuando esté consciente de sus habilidades y destreza y de sus debilidades o necesidades. El Smart Working está pensado en obtener la mayor cantidad de beneficios en base a las habilidades y destrezas que cada uno de los que conforman la organización puede aportar a la misma. Entonces, es demasiado importante que para plantearse la idea del Smart Working, primero nos hayamos planteado el conocer bien tanto el entorno como la empresa o los objetivos que deseo lograr con mi emprendimiento o empresa. Si no tengo esto claro, muy probablemente voy a terminar creyendo que estoy desarrollando un trabajo inteligente cuando realmente este trabajo se está deslastrando hacia otros espacios. Siguiente. Entonces, ¿qué herramientas se consideran como herramientas efectivas para lograr un Smart Work? En primera instancia, un manejador de tareas, un gestor de proyectos, una chat síncrono, una herramienta de control de versiones. Quizás he aquí uno de los puntos que los que no son tecnológicos van a sentir un poco disregados, pero si eres tecnológico vas a entender que una herramienta de control de versiones es muy necesaria. Si no eres tecnológico, te invito a que comiences a aprender sobre los controles de versiones, van a ayudarte muchísimo. Una unidad o disco compartido en la red, una aplicación de conferencias virtuales y una aplicación de calendario en línea. Estas son las herramientas que quizás la mayoría de los que se han enfrentado al teletrabajo o la mayoría de los que vemos el Smart Working consideramos como que son las herramientas efectivas, las herramientas necesarias. ¿Bien? Un apunte acá, no he nombrado a ninguna marca, hay muchísimas marcas en el mercado que generan esto, de hecho hay muchísimas marcas en el mercado que incluso hacen la mayoría, por no decir todas estas actividades en una sola herramienta, pero decantar hacia alguna de ellas es simplemente que cada uno de los que están en conjunto con un buen equipo de asesoramiento, pues puedan definir y decidir cuál es la que mejor se ajusta tanto a su presupuesto como a sus necesidades. ¿Sí? Pero, y aquí siempre el detallito, es que estas no son solamente las herramientas que se necesitan. Hay un grupo de herramientas que casi nunca nos tomamos en consideración y que es importante para poder hacer una labor efectiva tenerlas en cuenta. Y estas son las herramientas que quizás no escuchan a diario. En primera instancia, debemos asegurar los dispositivos de trabajo. Es muy común en las empresas utilizar como dispositivos de trabajo en el trabajo remoto, sobre todo pensando en trabajo inteligente, el equipo
de la persona que está trabajando. Si estás utilizando el equipo, ese equipo no solamente se utiliza para trabajar, se utiliza para las actividades personales y es susceptible. Al ser susceptible, estás creando un aspecto negativo en tu seguridad, en tu desarrollo, y puede ser que este sea un elemento que no te ayude al crecimiento. Las empresas que ya empiezan a estabilizarse se dan cuenta de que es necesaria como elemento dotar a su personal de equipos específicos de la empresa, ya sea tablets, smartphones o laptops o PC. Las redes de datos, otro elemento que no tomamos mucho en consideración. En el caso mío, yo soy de Venezuela, nosotros acá tenemos muchas dificultades con respecto a los centros de datos, pero no solamente pasa acá, pasa en casi todo el planeta realmente. Solamente que acá es pero muy expandida la situación de debilidad, pero todos los lugares son susceptibles a una caída de datos. Y estas caídas de datos pues generan situaciones que pueden poner en declive el desarrollo empresarial. Una empresa debe estar siempre consciente de que estos elementos están en consideración. ¿Cómo asegurar la información? Asegurar la información desde el punto de vista de software, que maneje la seguridad hasta el punto de vista de cómo se actualizan o cómo se generan o cómo se trascienden las claves de acceso. ¿Cuál es el patrón? ¿Quién tiene el control sobre las mismas? Tener definiciones de todas las actividades claras, y siempre vamos a recargar este punto porque es una herramienta. No hay nada peor en una empresa, y sobre todo en una empresa a distancia, que líderes o jefes que no sepan lo que le van a solicitar a sus trabajadores y empiecen a pedir situaciones que no tienen que ver con la hoja de ruta necesaria para el logro de los objetivos. Una biblioteca de consulta. Hoy en día hay muchísimas que son de manera online y que tienen planes excelentes. Escojan una que se adecue a las necesidades y creen planes empresariales de manera tal que todos sus trabajadores tengan dónde buscar información y formarse o mejorar sobre una herramienta que manejan. Centros de formación o centros de enseñanza. Hoy en día trabajamos mucho con el e-learning, hay muchísimos en el mercado y son muy importantes que tengamos en claro que estos elementos deben de estar allí. ¿Por qué? Porque a medida que mis trabajadores que sabían una herramienta A ahora aprenden a utilizar una herramienta B, son más efectivos. Si son más efectivos, generan mejores resultados. Si generan mejores resultados, por supuesto, los procesos se desarrollan mucho más rápido. Y debemos entender que los trabajadores no son entes aislados. No están solamente en la empresa y en más ningún otro lado. Realmente están dentro de una familia, ¿bien? Y están, por supuesto, dentro de la familia como parte también la familia de manera no literal de la empresa. Entonces, como empresa debemos pensar que nuestros trabajadores merecen esos tiempos en familia. Muchas empresas crean desde tickets de vales formas de hacer ver que los trabajadores se sientan unificados entre familia y que la empresa los respeta, no solamente como trabajadores, sino como parte de. ¿Bien? Y por supuesto, la planificación del ocio. Una de las desventajas que les van a encontrar en cualquier bibliografía que revisen de Smart Working es que las empresas tienden a, perdonen la expresión, esclavizar a los trabajadores. Entonces, debemos pensar claramente que es extremadamente necesario desarrollar planes a través de los cuales los trabajadores pues descarguen ese estrés, esa afectación del trabajo y puedan recuperar energías.
Estos son los elementos que hacen posible el crecimiento en la actualidad. Estamos en una era de la información. Todo está de la mano de los sistemas y todo está corriendo sobre la red de redes o nube hoy en día, como se le llama. Debemos entonces desarrollar propuestas de trabajo que estén valoradas en estos elementos. Muchísimas gracias. Espero de ustedes este momento haya permitido socializar un poco de una visión de este servidor hacia lo que es el Smart Working y cómo pueden desarrollar sus visiones de negocio. Cualquier necesidad con alguna duda con respecto a esta presentación, de hecho considero que se las van a transmitir, ¿bien? Estamos acá para responderla. Tenemos una pregunta. Sí. Uno de los participantes dice, ¿cuáles son los riesgos del Smart Working? Porque usted ha mencionado que podríamos utilizar las plataformas que están en la nube, ¿no? O sea, las que están en la online, software que, bueno, prácticamente no tenemos que instalar en nuestros equipos. Sí. Hay una cantidad de riesgos. De hecho, el riesgo es casi exponencial a medida que tenemos menos control de las plataformas. Bien, es importante siempre que vamos a desarrollar un proceso de Smart Working, tener una revisión completa de la empresa o empresas que nos van a proveer algunos servicios. ¿Bien? Siempre tratamos de pensar en que inicialmente esto va a estar tercerizado por situaciones de mejoría en cuanto a los costos y que debe de ir decantando en el tiempo hacia plataformas propias. ¿Bien? Pero entre los riesgos más notables están el hackeo de plataformas, y no es un detalle. Facebook recibió uno hace muy poquito, en julio. Bien, Google ha recibido bastantes hackeos. Bien. Entonces, este es un elemento de valor. ¿Cómo se tratan de minimizar estos elementos? Utilizando plataformas que trabajen con criptografía de datos. Algunas veces no debería ser el espacio, ¿no?, en que yo esté promocionando empresas, pero pueden ir pensando en algunas otras. Solamente les dejo esta como referencia. Mega.nz es una empresa que provee discos en la nube, al igual que Google, pero estos discos están totalmente encriptados y la empresa no toma información de los mismos. Así como ella, hay varias empresas que hacen muchísimas de estas herramientas con un mayor nivel de seguridad, pero que quizás no son las más populares o las más conocidas. Entonces, para disminuir los riesgos, siempre es necesario conocer, asesorarse. Nosotros hemos tenido un problema y justamente con el chequeo sobre esto, ¿no? De las herramientas de control de plagio, ¿no? Cuando una investigación, una tesis, queremos hacer una validación, ¿no?, de texto plagiado y todo eso, existe en la nube esos servicios. Una manera de paliarlo, algunas personas quizás lo sienten o lo han, digamos, no es buena la expresión, pero lo han satanizado, ¿bien? Es el IBN de Wikipedia. ¿Bien? Wikipedia, como sabéis, es una comunidad libre. ¿Bien? Entonces, yo le recomiendo a todo investigador que va a comenzar una investigación, ya queda una traza en la red de que fue el primer momento en el que se desarrolló el pensamiento de esa idea. ¿Sí? Queda registrado y queda asignado con un código, y con ese código, de hecho, es de valor legal en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Y es importante para manejar los derechos de autor y luego de allí irse a las patentes nacionales. Sí. Muy interesante. Pero sí les recomiendo que
que siempre cuando sean como investigadores, pues siempre traten de asegurar el trabajo, ¿bien? Porque, mira, lo he visto con una u otra plataforma, no es bueno para estos espacios, puedes decir los nombres, ¿bien? Quizás en otro espacio podemos con tranquilidad hablar y desarrollar sobre ellas en específico, pero sí hay unas plataformas que te dan la oportunidad de que cargues un trabajo como un repositorio de trabajo y resulta que detrás hacen una revisión de si el trabajo es una novedad, es un paper nuevo, un trabajo nuevo que no se ha desarrollado y crean una autoría sobre ese trabajo en un tercero. Y después vienen muchos detalles. Vale, muchísimas gracias a ustedes, perdonen todo lo malo. Estamos acá como siempre pues para servirnos y para apoyarnos. Bendiciones.